Estaba escuchando otro podcast sin sentido. Soy Carlos de la Garza y me acompaña Román Saucedo. Este espacio lo patrocina Axon Therapy. Ya seas deportista de alto rendimiento o un civil con dolores corporales, con necesidad de atención profesional para tus lesiones físicas, este es el lugar indicado para ti. Axon Therapy ofrece un espacio cómodo para masajes rehabilitadores y gestión de entrenamiento deportivo. No dejes pasar tu oportunidad. Activa tus neuronas, actívate con Axon Therapy. Puedes encontrar más información sobre ello en la descripción de este video. O bueno, de este contenido. No es un video. En realidad es no necesariamente. Exactamente. Y bueno, el día de hoy yo narraré los datos. Y pues todo inicia o tiene lugar el 15 de septiembre inicia el 15 de septiembre de 1916 en la batalla de Flers-Courcelette, parte de la batalla de Somme de la Primera Guerra Mundial. Un bulto acorazado de metal con metrallas montadas y 2 cañones laterales de 6 libras se acerca a la frente. Básicamente un Digimon, o sea, abriéndose paso entre cadáveres de soldados británicos, franceses, alemanes, caballos destripados, fango y trincheras. Una tarde en Europa. Una tarde en Europa. Algo casual en la primera parte del siglo XX, ¿no? Sí. Y bueno, ese específicamente es el diseño del primer tanque que entró en batalla, el Mark I británico. Ahora que lo pienso, sería bueno tener un apoyo visual. Entonces voy a proyectar una imagen de lo que es el Mark I británico. Excelente. Para que lo puedas ver, y también en el video la voy a poner. Si lo estás escuchando por Spotify, pues entonces entra a Google y póngale Mark I. Bueno, esa cosa horrorosa, güey, es el Mark I. Excelente. Es un rombo con 2 cañones laterales de 6 libras y muchos ametralladores. En sí, el concepto de este tanque es el de romper fuertes fijos, en este caso trincheras. Había un problema en la Primera Guerra Mundial, que era que los frentes eran demasiado estáticos. Entonces, avanzar unos pocos metros era lo mejor del mundo, porque pues avanzabas, pero a la vez era muy difícil porque todo era muy... La tierra se disputaba muy difícilmente. O sea, cada yarda era un chingo de muertes, ¿no? Y era... Es un periodo de transición entre las guerras del siglo XIX y la guerra moderna. Entonces todavía hay ciertos vestigios de lo que era el absurdo de pararse enfrente de una fila de mosquetones y dejar que te disparen. Y las posiciones tácticas. Entonces, efectivamente, o específicamente, el Mark I era la idea de poder romper estas mismas líneas de trincheras para poder avanzar de forma más sencilla. En sí, el tanque era un apoyo a la infantería, para que la infantería tuviera más protección. Y pues sí, eso entró ya en batalla en el 16, como te comento, ya casi a finales de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué está pasando? A ver, ¿por qué se dejó de ver mi Word? Después de unos breves inconvenientes técnicos volvemos. Y pues bueno, ya con este background o como primer acercamiento a lo que vamos a hablar, la pregunta clave sería: ¿qué sabes sobre tanques? Híjole, son los personajes más con más HP y defensa de los videojuegos. No, pues básicamente son latas, en esta primera parte de la historia básicamente son latas con cañones y pistolas. Pero pues entiendo que es esto, ¿no? Como arma, artillería, ¿no? Que es grande y pesada y que pues básicamente está hecho para resistir mucho. Efectivamente. Pues sí, lo que estás mencionando es exactamente pues lo que acabamos de mencionar, ¿no? El tanque como un bulto muy grande de metal que atrae golpes, que distrae al enemigo y permite a la vez que otras tropas cumplan su cometido, ¿no? Que seguir avanzando por el frente, apropiarse de terrenos importantes, entre otros.
Ya eventualmente más adelante, la idea misma del tanque de guerra iría evolucionando. Principalmente dejaría de ser como un bulto enorme para tomar diseños más minimalistas, más pequeños, más ergonómicos. Ya para el 39, ya el concepto de tanque como lo conocemos hoy en día era ya consolidado, que es el chasis de orugas y una torreta más chiquita montada para tener un arma principal y armas secundarias, como son usualmente metralletas coaxiales, ¿no? O sea que los tanques actuales son más pequeños que ese madre. O sea, sí, yo sí. no dimensiono. O sea, como estaba la foto así como aislada de todo. Sí, sí. Yo creí que eso era más pequeño. No, este tanque, el Mark I, era muy grande, era muy bromoso, porque hay que recordar que el concepto principal era el cruce de trincheras. Entonces era un cañón, era un tanque muy largo y ancho para poder cubrir más espacio, porque también lo que hacían era poner soldados de infantería atrás del tanque. Okay. Entonces cuando le estaban disparando al tanque, el tanque avanzaba y había un punto en el que el tanque cruzaba la trinchera y los soldados que iban atrás del tanque podían entrar a la trinchera. Ya. Y hacer el desmadre, ¿no? Todo lo que quisieran hacer ahí adentro. Entonces, este concepto era el concepto de un tanque muy grande, muy bromoso y amplio para poder cruzar estas trincheras. Pero eventualmente con el rompimiento de la guerra de trincheras vino el concepto de tanques para atacar fortines o búnkers. Entonces ya no era como tal el tener un tanque enorme para cruzar trincheras, sino un tanque más ágil y pequeño que permitiera cargar un arma que perforara fortines y así poder ganar posiciones tácticas. Específicamente fue el Fiat F1, si mal lo recuerdo, el francés. Un tanque mucho más chiquito en comparación que permitía este tipo de cosas. Pues era un Fiat, qué interesante, ¿eh? Sí. Renault y Fiat manufacturaron muchos tanques, tanto para Francia como para Italia. Y pues sí, es también el señalar a las empresas como los principales beneficiarios del conflicto bélico, ¿no? Sí. Y este Fiat pues es mucho más chiquito. Es, por ejemplo, el tanque que te mostré, el Mark M1, era un tanque que tenía una tripulación de 5 hasta 7 soldados. Mientras que el Fiat F1 era un tanque de 2 tripulantes. Un conductor y un artillero. Y ya, pues es que están muy chiquitos, ya vi. Sí, está muy, muy pequeño. Ya. Entonces, sí. Ya después, más adelante, los alemanes con el concepto de guerra de Blitzkrieg adoptaron tanques no solamente más pequeños, como el Fiat F1, sino que mucho más rápidos. Ellos priorizaban la movilidad por encima de la armadura o del cañón, porque ellos pensaban que la táctica de guerra relámpago era la ideal para poder ganar conflictos bélicos de forma rápida, segura y eficaz, ¿no? O sea, el tener tanques pequeños y ágiles te permite llegar a la retaguardia del enemigo y hacer bolsas de enemigos separadas, ¿no? Cierta división se quedó aislada, entonces vamos a hacer una bolsa y lo atacamos desde todos los frentes y los colapsamos desde adentro. Y a veces ni siquiera es necesario un conflicto, ¿no? Porque como ya están aislados, se rinden. Entonces sí, claro. No tienen que como que entrar en conflicto tan directamente. Más adelante, ya posiblemente hable de spoilers de lo que vamos a hablar más adelante, pero más adelante esta misma táctica se vio conflictuada porque los tanques que principalmente iban dirigidos a atacar fortificaciones ahora se encontraban con el dilema o con la problemática de enfrentarse con otros tanques. Entonces, no solamente es el tanque contra el humano, y luego el tanque contra la trinchera, y luego el tanque contra las fortificaciones, el tanque contra el tanque mismo. Es la evolución de la manufactura de guerra armada blindada, ¿no? Es un pedo semiótico, todo el siglo XX es un pedo semiótico.
Ándale, de hecho. Sí. Y pues bueno, pasando al siguiente punto. El 22 de junio de 1941 inició la invasión alemana a la Unión Soviética, bajo el nombre clave de Operación Barbarroja. Después de 2 años de iniciada la guerra, los objetivos bélicos nazis se encaminaban hacia el oriente, con la intención de expandir la llamada Tierra Vital para el pueblo alemán. Esta ofensiva significó el avance en conjunto más extenso en cuanto a territorios concierne, abarcando desde las costas del norte de Europa, del mar Báltico, hasta el mar Negro al sur. Esto incluye los territorios de lo que son actualmente 5 países: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. ¿Y por dónde crees que ahora se dirige el diálogo? ¿Qué te imaginas? Puede ser que haga frío. Por ahí va, pero es poquito antes del frío. Muchos mitos bélicos han surgido de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, algunos generados por la linda propaganda de los países para animar a sus tropas de guerra e inclinar la balanza a su favor. Pero pocas historias son tan sorprendentes como la que involucra enfrentamientos de tanques. Hoy vamos a hablar sobre la historia de un solitario tanque soviético aislado en un pueblo, de un solitario KV-2 soviético. Los primeros meses de la invasión alemana a la Unión Soviética fueron de relativa facilidad, principalmente porque fue durante el verano, no durante el invierno como a veces se suele confundir. Sí. También porque los primeros kilómetros eran de su mayoría países satélite anexados a la Unión Soviética, que no estaban de acuerdo con las políticas soviéticas. Este marco contextual hizo que el avance alemán fuera extenso y rápido, no solo por la Blitzkrieg, sino por la ayuda de muchos pueblos que recibían a los alemanes como liberadores, sin darse cuenta que esto era apenas el inicio de un desgarrador conflicto que acabaría hasta 4 años después. Entonces, ahora debería mostrar una foto de un KV-2. Bueno, ese es un KV-2. Es un tanque pesado soviético con un arma de 152 milímetros. Y en contraste con los tanques alemanes de la época, que eran tanques pequeños y medianos, donde el mayor cañón de los alemanes era un cañón de 75 milímetros. Entonces este tanque duplicaba el grueso del calibre del tanque más pesado alemán, y además tenía un blindaje mucho más grueso. Sí. O sea, un tanque promedio alemán no podía hacerle daño a este monstruo de ninguna manera. Entonces eso fue un problema para las tropas alemanas. Alemania, armado con tanques básicos pero confiables, habían tenido clara superioridad contra los blindados polacos, aun cuando estos eran sus versiones tempranas como el Panzer I y Panzer II. El Panzer I era un tanque chiquito, ligero, que ni siquiera tenía un cañón montado. En la torreta, en vez de cañón, tenía dos metralletas. Ok. Y el Panzer II... tenía una ballesta. Sí, básicamente. Y el Panzer II sí tenía un cañón, pero un cañón muy chiquito. Era un cañón de 20 milímetros. Entonces, el cañón de 20 milímetros es básicamente un calibre de un rifle anticarro. Es algo que puede portar un civil, o sea, un soldado de tierra. E incluso habían avanzado de forma sencilla por el este de Europa hacia París, donde apenas algunos tanques pesados franceses como el B-1 les habían dado pelea, pero la cantidad alemana abrumó los pequeños números de producción galos. En tierras soviéticas las cosas serían muy diferentes. Muy diferentes. Sí, muy diferentes. Nunca subestimes la producción soviética. Exactamente, porque, por ejemplo, los tanques franceses eran tanques también pesados con un cañón de 37 milímetros, que aguantaban los golpes de los alemanes, pero eran muy pocos tanques franceses. Era una producción muy pequeña. Los franceses apenas estaban haciendo la transición de la mecanización. Entonces, por cada tanque francés había como 20 alemanes. Ok. Y después se les volteó la tortilla a los alemanes en la Unión Soviética. Según registros, entre el 23 y 27 de junio de 1941 se libró la batalla de Raseiniai, actualmente Lituania, donde el choque entre carros blindados alemanes y soviéticos ya era una constante. El avance de los Panzers 3 y 4, así como algunos tanques ligeros checos y franceses capturados durante las invasiones pasadas, marcaban el ritmo de las batallas en el oriente, donde a pesar del avance rápido mencionado se encontraban con tanques adversarios con los cuales nunca habían tenido que lidiar los alemanes, los pesados KV-1 y KV-2, así como las versiones tempranas de los históricos T-34. Y bueno, por ejemplo, el KV-1 no era tan fuerte, o sea, el KV-1 era más frecuente de encontrar en batalla,
y era lo mismo que un KV-2, pero con un cañón de 107 milímetros, que seguía siendo muy superior al de los alemanes. Sí. El KV-2 era menos frecuente de encontrar, pero igualmente era como, o sea, para chingártelo vas a ocupar mucha ayuda. Y el 334 era el equivalente a un Panzer IV con un cañón de 75 milímetros, pero el T-34 tenía un blindaje inclinado, y el blindaje inclinado aumentaba la efectividad de su blindaje, porque no es lo mismo disparar una placa de metal inclinada que una placa de metal horizontal. La horizontalidad hace que el impacto haga más daño, mientras que la horizontal permite deflectar el daño. La inclinada. El inclinado, así es. Sí, ya, ok. Entonces, buen diseño. Sí, el diseño fue buenísimo. Marcó un antes y un después en la guerra blindada. ¿Qué crees que hacía diferentes? Bueno, pues ya lo hablamos. Era una pregunta Era antes de que te dijera lo del blindaje blindado. Digo, el blindaje inclinado. Inclinado, sí. Y bueno, concretamente, los tanques alemanes no eran pesados para un enfrentamiento tanque contra tanque, sino para destrucción rápida de fortificaciones fijas, como búnkers pequeños o fortines, por lo cual sus cañones no tenían el calibre para perforar blindajes robustos. Volviendo a los hechos de la batalla de Ramstein, demarcan los choques entre unidades blindadas alemanas mencionadas anteriormente y un tanque soviético, el KV-2, que se había quedado varado en las cercanías de Ramstein al segundo día de hostilidades, el 23 de junio. Esto fue contado por los mismos alemanes, en este caso oficiales que fueron capturados por norteamericanos. De sus palabras se han conocido en el tiempo las peculiaridades que se dieron tras el informe que se realizó con los estadounidenses. O sea, esto no es propaganda soviética, esto lo confesaron los mismos alemanes que estuvieron ahí. Efectivamente. Los alemanes que estuvieron ahí, después, ya a final de la guerra, era muy común que los alemanes escaparan al frente aliado gringo o británico, porque preferían ser capturados por ellos que por los soviéticos. Tiene sentido. Sí. Siberia es muy frío. Bastante. Con estas marcadas diferencias entre los tanques alemanes y los tanques soviéticos, ¿qué crees que hicieron los alemanes para compensar estas desventajas? ¿Producir en chinga más? No sé, o sacar nuevos modelos. Justamente sacaron nuevos modelos. El Panzer IV era lo más cercano a un tanque que le pudiera hacer frente a estos tanques pesados y medianos. Entonces lo que hicieron fue cambiar el cañón del Panzer IV, que tenía un cañón corto de 75 milímetros, por un cañón de largo alcance. Entonces lo que hacía mejor este Panzer IV con cañón alargado era que podía hacer más daño a más blindaje. Entonces era más fácil que un Panzer IV con cañón alargado a dejar afuera de combate a un KV-1 o a un T-34 que con su cañón corto. Entonces se hicieron varias modificaciones sobre la marcha para tratar de abastecer a las tropas y mejorar las condiciones de batalla. De acuerdo con los acontecimientos narrados, un KV-2 llegó hasta un cruce de carretera, se paró y ahí se quedó toda la noche sin que se supiera la razón y el número de soldados en su interior. Al día siguiente, un primer convoy alemán con prisioneros de guerra avistó el tanque, momento en el que un KV-2 abrió fuego por primera vez. Los alemanes pudieron huir e informar a la base más cercana, haciendo pensar a los generales que se trataba de un contraataque soviético. Este tanque dejaría desactivada en las siguientes horas la línea telefónica de esta base, lo que no permitió durante horas las comunicaciones entre los cuarteles. Por tanto, se instaló un clima de incertidumbre y desinformación ante la capacidad de ese tanque variado en el puente. Horas después, sería un convoy alemán cargado de munición el que se encontraba con el tanque soviético. Un tercer acto, donde el solitario tanque destruyó 12 camiones alemanes que no esperaban la entrada ni la posición del carro de combate. O sea, está el frente estático en el pueblo con un solo tanque abandonado, o bueno, con su tripulación. En un puente. Y los alemanes están tratando de saber qué onda con ese tanque, o sea, qué está pasando, o sea, si es un contraataque o si es un tanque abandonado, o qué onda, qué está pasando. Y en ese Pero no se mueve el tanque. No, está ahí quieto. Y en ese inter, los camiones que están pasando cerca, pues se ven atacados por el KV-2. Y bueno, a estas alturas solo imagínate un solo tanque enorme y todas las acciones logísticas que se están armando alrededor, a kilómetros alrededor, para tratar de superarlo. O sea, porque ninguna de tus armas lo puede derrotar. A pesar de que es solamente un tanque varado, un tanque
abandonado, no tienes algo con lo cual hacerle frente. El caos que se había creado por un solo tanque desde la llegada de la noche anterior comenzaba a tener dimensiones enormes. Los alemanes, ahora sí, agrupados y pensando en la mejor forma de atacar a esta arma solitaria, seguían preguntándose quién, cómo y por qué estaba atrás de la estrategia de un único tanque en Rasenai. La historia tampoco lo aclararía, de entre las causas que se dan sobre su estacionamiento, se especula sobre la posibilidad de que se hubiera quedado sin combustible o bien que había sufrido algún tipo de fallo mecánico. Quizás la menos probable es la que se trataba de una estrategia, porque en ese caso se trataría de un plan suicida, en el que tarde o temprano caerían atrapados. Posiblemente. Okay, o sea, es fecha que todavía no sabemos qué pedo, o sea, simplemente se quedó ahí. Sí. No hay una razón oficial. No se sabe porque, pues no. Más adelante sabremos por qué. O sea, no sé por qué no se puede saber. Y posiblemente la mayor parte de los relatos lo cuentan así, es que tras algún tipo de fallo o simplemente en previsión de que el final se esperaba, los 6 tripulantes decidieron tomar una posición de ventaja y de ahí su situación en el puente. O sea, dijeron, no, pues ya se fueron mis refuerzos, aquí estamos solos, pues vamos a una posición donde tenemos ventaja para tratar de alargar lo más posible, detener a los alemanes, ¿no? ¿Tú qué crees que haya sido la razón? De un poco de todo, ¿no? O sea, porque creo que todavía, si no habían sido vistos, podían huir por lo menos hasta líneas más o menos amigables, ¿no? O sea, incluso pensando que es la guerra, ¿sabes? Es como vas, le disparas a algo, te robas el combustible, te sigues moviendo, pero no sé, o sea, yo creo que ya era así como una cuestión de pues mira, ya aquí nos quedamos. ya ni para qué batallamos. Sí. Sí, es un poco de todo, principalmente por las... Yo creo que para entonces todavía no están aplicando la de... Si te retiras del frente te mato. Entonces yo creo que fue más como... Vamos a aguantarle frente lo más que podamos y después nos vamos. Y... Pues bueno. En cualquier caso, los alemanes no estaban dispuestos a esperar más y tomaron posiciones para atacarlo con una batería de antitanques de 50 milímetros. Son unos... son cañones de 50 milímetros, que era un calibre más alto a lo que se acostumbraba en ciertos tanques. Y trataban de tumbar al KV-2 con estas armas antitanque, con esta artillería, ¿no? Y tras 6 o 7 disparos alemanes, la torreta del indestructible tanque KV-2 giró. O sea, imagínate la torreta girando así lentísimo, ¿no? Así que le están llevando golpes de calibres chiquitos, ¿no? De obuses anticarros supuestamente. Hasta que de repente la torreta alcanza su ángulo y dispara una papa enorme, ¿no? Así que y total, el KV-2 giró la torreta, disparó sobre los cañones alemanes y quedaron destruidos, ¿no? Porque incluso ese es el gran impulso que tiene el KV-2. Su munición no es... tiene 2 tipos de munición. Munición de alta penetración y munición de alto explosivo. Entonces, si es una munición de alto explosivo, incluso puede no pegarle directamente a la batería, pero le pega al lado y explota. O sea, entonces, era ese tipo de munición. Ok. Lo siguiente que se intentó... ¿Mande? De que estabas en lo tuyo intentando tumbarlo y de pronto te mira a los ojos, ¿no? Sí. Hola. Sí, algo así como si un niño le estuviera pegando a Mike Tyson, güey. Ajá. Y entonces lo siguiente que se intentó fue acercar un cañón antiaéreo de 88 milímetros. Los Flak 88 eran muy famosos en la guerra por parte de los alemanes porque es un cañón antiaéreo muy largo y muy grande, que principalmente su objetivo era derribar bombarderos. Pero cuando se dieron cuenta que el calibre del 88 milímetros era eficaz contra tanques, también lo empezaron a usar como cañones anticarro. Ok. Y bueno, uno de esos cañones es muy grande, entonces tienes que acercarlo con un camión o con caballos. Entonces es muy difícil acercarte con un arma así de grande a un objetivo tan grande porque te va a ver. Entonces lo que intentaron fue camuflarlo con ramas. Entonces este tanque... La vieja confiable. Sí. Entonces arrastraron el cañón de 88 milímetros. Fue llevado hasta el frente en un camión tractor pues camuflado con ramas. Sin embargo, este no alcanzó a disparar.
ya que el QV2 los detectó y eliminó antes de que se instalara el arma. Muy bien. O sea, antes de que pudieran montarse, incluso el cañón ya habían explotado, ¿no? Ajá. Es como, oye, esas ramas son sospechosas, dispárales. Esas ramas están hablándome en alemán. Sí. Se había creado un gran embudo en la zona, por lo que los alemanes no podían trasladar a sus heridos debido a la presión ejercida por el tanque y la imposibilidad de pasar a los lados del puente debido a la existencia de un pantano, terreno de fango que rodeaba la zona. Por lo tanto, no podían flanquearlo de forma sencilla. La noche en que se cumplieron 24 horas desde que el KV-2 estacionara en el puente... Oh, espérame. Alexa, sí. Tenía una alarma a esta hora, no sé para qué, pero bueno, después lo descubriré. ¿En qué me quedé? La noche en la que se cumplían 24 horas desde que el KV-2 estacionara en el puente fue un momento de tregua. Entonces, ya pasó 24 horas. Tu división está estancada por un tanque. No, un solo tanque. No hay nada más que impida que pasen. Solo un bulto en el puente. Y no puede, o sea, no hay forma de moverlo. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Híjole, no, pues yo me resigno, yo así como, mira, ¿sabes qué? Esta tierra está bonita, güey. Tráete unas papas, güey, vamos a... Ya soy granjero, ya, o sea, es como... Renuncio al ejército. Adiós, tráigame un puerco. Necesito una granja. Totalmente, güey. Mejor me dedico a la siembra de papas, ¿no? Lo que sea. Sí, o sea, es como... Siempre quise ser músico, ahí se ven, ¿no? Totalmente, güey. Y bueno, a la mañana siguiente, los germanos ya tenían un plan trazado. Enviaron una sección de tanques Panzer 35S. Que los Panzer 35S eran versiones alemanas de tanques capturados franceses. Eran tanquecitos bien chiquitos, bien bonitos, que parecen de juguete. Déjate pasar una foto. Sí, es un poco como el primero que me pasaste, ¿no? Muy similar, pero un poquito más moderno. Porque todavía el Fiat F1 era más como de los 20s, ¿no? Era en esta parte de experimentación. Mientras que el Panzer ya 35S ya era más a las características de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Ya era inclusive muy similar a los diseños del Panzer III, por ejemplo. Nada más encontré versiones alemanas, o sea, así de empinado estuvo el asunto para los franceses. O sea, no encontré fotos de tanques 35S franceses. Ok. Sí, pues ya se ven modernones. Sí, ya. Mucho más actuales, ¿no? Y pues bueno. Mandaron una media decena, ¿no? De esos vatos, de esos Panzer 35S, que debían de servir de distracción para que una pieza de artillería 88 milímetros, ahora sí, tomara su lugar y pudiera dispararle, ¿no? O no como la vez pasada que mandaron el cañón Sol. Ahora sí se pudiera... Bueno, eso ya lo dije. La historia dice que estos fueron los que por fin impactaban sobre el tanque. 6 disparos que paralizaban la torreta. Este fue un momento en el que, tras más de 24 horas de lucha, los primeros 35S se acercaron hasta el tanque, momento en el que introdujeron 2 granadas de mano en su interior. O sea, había tripulación en los tanques, más infantería que los acompañaban, y esa infantería se subió al tanque soviético y metieron una granada de mano al cañón. Ok. Tras cerciorarse de que el tanque había perdido finalmente la batalla, los alemanes revisaron su interior, descubriendo que los 3 tripulantes habían muerto. Los propios alemanes, tras semejante batalla contra un único tanque, en vez de abandonar los cuerpos, los enterraron con honores. Años después... ¿Tiene sentido? Se me hace muy curioso. Qué agradable que al menos tengan esa... ¿cómo decirlo? Son indicios de que a la gente no le gusta hacer la guerra, güey. O sea, después de todo son personas matando personas, ¿no? Sí, claro. Y esa pizca de humanidad de enterrarlos es hasta cierto punto positivo. Y bueno, años después, en el 65, los cuerpos de los 6 tripulantes se llevaron al cementerio de Rosenay, junto a la creación de un monumento en su memoria. En total, el solitario tanque había ocasionado el retraso de una división entera en los planes de conquista alemana, además de que desvió otra más en apoyo a la primera. A esto se le suma la pérdida de recursos materiales y muerte de personal militar clave para que las aspiraciones de conquista se vieran afectadas para una posterior batalla de Moscú. Esta fue la historia del tanque que detuvo un ejército.
El pequeño tanquecito que pudo, ajá. Exactamente, el tanquecito que pudo. El KV-2, que hizo que 2 divisiones alemanas se retrasaran en su avance y aparte que tuviera pérdidas importantísimas. La fuente principal de esta documentación fue una página llamada gizmodo.com. Excelente. La voy a anexar en la descripción, aunque les recomiendo respaldarse en otras fuentes alternas. Solo tienen que poner en Google. Solo tienen que poner en Google el tanque que detuvo un ejército. Ok, muy bien. Y bueno, ¿cómo ves? ¿Qué piensas acerca de esta anécdota bélica en la guerra blindada? Qué pedo. Qué interesante, y aún así a mí se me sigue haciendo bien extraño, pero entiendo que es también por temas tradicionalistas, ¿no? El poco avance que vi en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, o sea, se me hace así como un... ¿Neta? ¿Nadie se le ocurre otra cosa? Entonces, nadie, ¿no? No, nadie. Ninguno de estos güeyes que son así como los generales del continente más educado del mundo, ¿no? Sí. Es como... pero, y me recordó un poco eso, ¿no? Como esta cuestión de incluso con pocas personas es posible detener un avance. Bueno, era posible detener un avance de ese calibre. Ahorita la verdad lo dudo. O bueno, no sé cómo considerarlo, porque cada vez se necesita menos gente en los frentes de batalla. Pero se sigue necesitando. Entonces no sé. Me parece bien interesante la historia. Sí, pues es que nos muestra la evolución de la guerra armada, ¿no? Desde lo que era en algún momento las guerras napoleónicas, de 2 divisiones de mosqueteros parados uno enfrente del otro, disparándose así nomás porque sí, ¿no? Hasta lo que ya fue como un poco más de raciocinio, de vamos a acabar una trinchera, vamos a defender un punto, vamos a avanzar de a poco. Que también, como dices, o sea, ¿cuál es la onda de que no se les ocurra algo mejor? Y sobre todo porque en la Primera Guerra Mundial fue una carnicería. Digo, la Segunda Guerra Mundial evidentemente también. Pero yo la primera la considero, no sé, o sea, sumamente cruel. No sé, como que había cosas que eventualmente terminan siendo normadas para, es decir, como hasta la misma gente es como, oye, a mí me gusta mucho matar, pero eso no está bien. ¿No? No sé, es como... Se me hace extraño que habiendo tanto avance tecnológico justamente fuera esta decisión. Sí. No, fíjate que jamás me he puesto a buscar o a investigar por qué la guerra de trincheras fue específicamente de trincheras. Como... ¿Quién habrá sido el impulsor de ese tipo de dinámicas de guerra? Sería interesante indagarlo. A ver si en otro capítulo lo indagamos. Sí, estaría bueno. Eso fue el KV-2 que tuvo un ejército. Ya eventualmente pondré fotitos en el video. Y si lo escucho por Spotify, visítenos en YouTube. Pues, Visítenos escúchenlo en Spotify y luego escúchenlo en YouTube. Y luego, si no queda claro, si no queda satisfecho, entre a Google y busque las imágenes de los tanques. No son tantos, a pesar de todo no tocamos tanta variedad de tanques. Básicamente los tanques alemanes son producción en serie, del Panzer 1 al Panzer 4. Ya los que se ponen interesantes son del 5 al 8, pero pues ya son otra historia. Esos merecen su propio capítulo también. Sí, definitivamente. La cantidad de información que tiene sobre tanques amerita una temporada completa. Sí, que de hecho ya yo creo que este va a ser el cierre de temporada. Y luego cuando grabemos más capítulos, vamos a tratar de grabar capítulos, al menos unos 3 o 4 por, no sé, tener un bonche, ¿no? O sea, varios capítulos grabados para después subir uno semanalmente, ¿no? Por ejemplo. Sí, ya, de hecho esperamos tener ya más... se me fue la palabra. Más continuidad. Ajá. Sí, continuidad, sí. Sí, sobre todo, digo, en estos, ya ven que hace tiempo que no nos escuchábamos. Sí, ojalá que ya podamos estar más acá subiendo contenido.
Y ojalá que les haya gustado esta historia contra el fascismo y el nacionalismo europeo. Tampoco apoyamos a la Unión Soviética. Bueno, no del todo. No me gusta nada. No me gusta mucho el aparato de Estado. Sí, no, es algo interesante ahí de analizar. Sí, usualmente no me gusta ningún aparato. Pero pero bueno, esto fue todo por ahora y nos escuchamos. Ahí pongan en comentarios cositas. Va, nos vemos. Bye.